Bueno, muchas gracias amigos por estar en esta reunión especial de la Academia Nuclear del Perú. Están los miembros de la Academia y algunos invitados especiales. Se trata de la conferencia del doctor Jorge Gavilano, egresado de la UNI, que ha hecho un doctorado en la Universidad de Columbia, Nueva York, y estuvo un postdoc en Illinois. Y ahora trabaja en el Instituto Post-Reer de Zúrich, Alemania. Un gran amigo, también fue profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y en la UNI también enseñaste, supongo, ¿no? Sí, pero Además, muy poco. Muy poco. De modo que viene regularmente al Perú, y en esta oportunidad nos va a dar una charla sobre las aplicaciones de la radiación neutrónica en el estudio de materiales. Y le hemos solicitado especialmente que lo haga comprensible para todos nosotros. Sí, gracias Modesto por la introducción. Lo que quisiera decir es, esta charla es un poquito como un tutorial. Voy a hablar de las cosas básicas que se necesitan entender para hacer un experimento de neutrones, ¿no? Neutron scattering. Sí. Ahora, perfecto. Listo. Bueno, entonces voy a primero, a manera de introducción, voy a decir algunas palabras acerca de los materiales, que es nuestro punto central de investigación. Pero por supuesto, esto no tendría sentido si no digo algo acerca de los neutrones y de la dispersión de neutrones. Son los experimentos que nosotros hacemos. Finalmente, voy a hablar de algunos ejemplos muy selectos, y estos ejemplos, por supuesto, algunos contienen resultados clásicos obtenidos hace mucho tiempo por los pioneros de neutron scattering. Estaba en los años 50 o algo así, antes de que yo naciera quizás. Y finalmente voy a hablar algo acerca de sodio 0.7 cobalt O2. Este es un material muy interesante donde, usando la difracción de neutrones, estamos tratando de estudiar no solamente la estructura, pero también la difusión, ¿no? Los materiales de baterías, como ustedes saben, es muy importante la difusión iónica. Iónica porque cuando tienen un flujo de iones, en este caso de sodio, van a tener también una corriente eléctrica y se va a poder recargar. Hay problemas, ¿no? Pero sería una magnífica alternativa, si podríamos soñar, a las baterías de litio. Litio, como ustedes saben, trabaja bien, pero es muy caro. La razón de eso es de que el litio, las reservas de litio están en algunos países, como Bolivia es uno de ellos, pero cuesta muy caro. Sodio no tiene ese problema, tiene otros problemas físicos, pero no es el costo. Si se podría hacer baterías con materiales como el que estoy mostrando, de un día a otro se resolverían muchos problemas que tenemos en esta investigación. Bueno, al final algunos remarques acerca de dónde vamos, y quizás para que se den una idea, voy a mostrarles los laboratorios de investigación con neutrones y dónde están. Bueno, acerca de los nuevos materiales, lo que quisiera decir es que nosotros vemos, por supuesto, una revolución en general, ¿no? Electrónica, una revolución en las propiedades de los materiales.
Lo que a veces no se percibe bien es que esa revolución acapara muchos campos. Van desde, por ejemplo, materiales muy resistentes, extremadamente resistentes y livianos, que se pueden utilizar, por ejemplo, para los medios de transportes, y en el caso de las baterías, son capaces de autorregeneración. Por ejemplo, entre los materiales, por supuesto, debería mostrar algo que tiene que ver con la superconductividad, ¿no? La superconductividad puede, digamos, proveer trenes que viajen a muy buen costo, es decir, casi sin gastar energía en esto. Estas son cuestiones de superconductividad, cables de alto poder que no pérdidas y cosas por el estilo, ¿no? Inmensos imanes, detectores y cosas así. Bueno, lo que voy a dejarlo ahí. Yo he trabajado mucho en superconductividad, pero hoy no vamos a hablar de eso. Entre las cosas interesantes es quizás la sinergia de varias técnicas y también de esfuerzos teóricos para comprender las propiedades físicas de muchos de estos materiales nuevos. Entonces, por ejemplo, hay ahí la teoría de modeling, donde se trata de modelar, ¿no?, las propiedades físicas de algún material dado. También tenemos la caracterización, donde hay que medir las propiedades que resultan realmente de esos materiales, ¿no? Y por supuesto, la síntesis de nuevos materiales. Todo ahí está, y estos nuevos materiales tienen algunos, como decimos, el bulk, son materiales macroscópicos, grandes, pero también tenemos lo que se llama capas delgadas, y en esas capas delgadas se pueden poner estructuras, ¿no?, muy, muy pequeñas, de orden de más o menos de una longitud de 1 nanómetro, ¿no? O sea, son muy pequeñas y que pueden revolucionar la grabación magnética. Es decir, la manera cómo podemos guardar o almacenar información, mucho más billón de lo que tenemos ahora. Bueno, habiendo dicho eso, o sea, dar una idea simplemente de que el campo es muy grande y que no voy a poder abarcarlo, regresamos a lo básico, es decir, a los neutrones, ¿no? Como ustedes saben, si ustedes miran a un núcleo, ¿no?, en ese núcleo encuentran ustedes protones y neutrones. Los protones tienen carga, pueden ser acelerados, manejados muy bien. Los neutrones no tienen carga. Lo que sí, digamos, los neutrones no son estables, decaen más o menos 15 minutos, ¿no? Decaen muy rápido, pero también poseen un momento magnético. Es pequeñito, pero lo que debería decir aquí es de que los 15 minutos o más o menos de vida media que tienen los neutrones es gigante en comparación con nuestros experimentos. O sea, el decaimiento de los neutrones juega ningún papel en nuestros experimentos. Lo otro que es interesante es de que el neutrón interacciona con los núcleos a través de la interacción fuerte o la interacción nuclear, pero también con momentos y campos magnéticos. Eso es a través de la interacción electromagnética.
Uno podría decir, bueno, pero nosotros sabemos que la interacción fuerte o nuclear es gigante comparado con la otra. Pero eso es solamente si se miden si se miden ¿cómo diré? Nosotros las intensidades relativas. En nuestros experimentos, sin embargo, los dos, ¿no? La interacción fuerte, es decir, del neutrón con los núcleos y con los momentos y campos magnéticos, es más o menos del mismo tamaño. Y eso nos permite ver, entonces, nos permite buscar el orden de los núcleos, el orden atómico, diríamos nosotros, pero también el orden magnético. Y las señales son bastante buenas. Por favor. Perfecto. Hay algo que se debe remarcar aquí, que es la dualidad. La dualidad es una propiedad que muestra que un sistema puede aparecer como una partícula o como una onda. Digamos, los resultados son bastante diferentes. Y lo interesante con el neutrón es de que muestra las dos. A veces, digamos, cuando se generan, parecen partículas bien definidas. Cuando son dispersados por la muestra, se ven más bien como ondas. Y cuando son detectados, ¿no?, en nuestros detectores de neutrones, parecen más bien de nuevo partículas. O sea, esas cosas hay que tenerlas en la cabeza. Quizás como un corolario deberíamos decir que si un neutrón está viajando a cierta velocidad, se le puede asociar una longitud de onda. Y eso es bien importante. Es esa longitud de onda que ustedes quieren afinar para que tengan una buena, como diríamos nosotros, un matching, una buena, digamos, ¿qué diría yo? Un encaje entre la longitud de onda de los neutrones y las distancias interatómicas que quieren ustedes estudiar. Sin esto no se podrían realizar estos experimentos. Y finalmente también se le puede asociar un número de ondas, que en este caso es 2 times pi dividido por la longitud de onda. O si gustan también un vector de onda k. Y cuando hablamos después, ese vector de onda, o sea, cuando estamos tratando de interpretar los resultados, hay dos cosas que vienen siempre a la mente, ¿no? Hay que conservar la energía y hay que conservar el momento. El momento es ese vector k. Otra cosa que es interesante es que cuando ustedes trabajan con neutrones, lo bueno de eso es que es una técnica muy complementaria con los rayos X. Lo que vemos arriba son lo que llamamos sección eficaz de los rayos X en función de varios elementos. Los rayos X realmente cambian más o menos como el número de electrones al cuadrado. Y va más o menos, ¿no?, monotónicamente. Pero con los neutrones que están en la fila de abajo, ustedes ven que más grande, la sección eficaz más grande corresponde al hidrógeno. Y después tiene una variación isotópica más o menos, o que parece ser arbitraria, pero que lo bueno es de que hay esa, digamos, esa complementariedad entre los neutrones y los rayos X. Otra cosa que es interesante, ¿cómo producen los neutrones? Bueno, lo pueden producir, por ejemplo, en reactores nucleares o en fuentes de espalación.
Lo malo de eso es que salen con una energía muy alta, digamos como estos rojos que tienen una temperatura efectiva de 2000 Kelvin. Esos neutrones no pueden ser utilizados como son, porque simplemente tienen mucha energía o sus longitudes de onda son pequeñísimas. No es bueno para nuestros experimentos. Lo que se hace es se moderan. ¿Cómo los modero? Bueno, por ejemplo, ahí se ha puesto deuterium a temperatura ambiente. Ustedes van del rojo al amarillo, o si quieren pueden poner deuterium o hidrógeno a más baja temperatura, por ejemplo a 25 Kelvin. Y ven ustedes que la energía media va disminuyendo. Y de esa manera uno puede ajustar, ¿no?, la energía o la longitud de onda. Bueno, antes de proseguir, quizás algunas cosas que no sé si ustedes pueden leer, pero el neutrón se descubrió en 1932, es el primero, y como ven, hay a veces dos símbolos, uno de ellos que es de oro, que implica que ese descubrimiento se ganó un premio Nobel. Después, en el 46 vinieron los primeros experimentos, ¿no? Bueno, en 1938 vino la idea de moderación, vino la idea de comprender cómo o cuál es la energía termal promedio de estas partículas, ¿no? Y ha seguido evolucionando. Como ustedes se dan cuenta, hay muchos premios Nobel que tienen que ver con el trabajo con difusión de neutrones. Quizás solamente para mencionar que en 1994 hubo un premio Nobel a dos personas, Schur y Brockhausen. Ellos hicieron experimentos remarcables en difusión de neutrones, y con eso, por supuesto, se avanzó mucho el campo. Entre otras cosas, bueno, desgraciadamente creo que no se ve bien, ¿no? Lo que tenemos arriba a la izquierda es lo que se llama un experimento de difracción. Lo que está en esa bolita representa una muestra cristalina. El haz de neutrones viene por la parte de abajo, incide en la muestra y sale cambiando de dirección, y esas flechitas rojas indican dónde está el detector, ¿no? Esa es difracción de neutrones y es la manera de ver dónde están los átomos. Pero no solamente eso. Aquí en la parte derecha, abajo, hay otro tipo de experimentos que llamamos difracción o difusión inelástica de neutrones. Aquí en esos experimentos, los haces de neutrones excitan la malla, excitan la red, depositan un poquito de energía o obtienen un poquito de energía. Esas excitaciones las llamamos fonones, y con esta técnica podemos estudiarlo. Entonces, por eso decimos, ¿no?, que en nuestros experimentos podemos ver dónde están los átomos y qué hace, cómo es la dinámica. Gracias. Bueno, también hay otra cosa interesante, y es de que, como decía, hay esta sensibilidad isotópica, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, si ustedes están estudiando unos agregados, no sé, biológicos quizás, ¿no? Ustedes tienen una parte central que lo llamamos el coro, ¿no? Es la parte central de sus moléculas. Después tienen lo que llamamos una capa alrededor de eso, que llamamos un shell, ¿no?, una envoltura. Y después tienen también, por supuesto, el líquido afuera. Y con
cambiando el líquido afuera, ustedes pueden hacer un ajustamiento de la, digamos, de la sección eficaz y pueden ver muy bien solamente la parte central o la parte que envuelve. O sea, eso es lo que llamamos nosotros, hacemos digamos, hacemos un ajustamiento isotópico. Poniendo isótopos adecuados, uno puede, digamos, enfatizar qué parte uno puede ver. Lo otro interesante es de que aquí, por supuesto, los neutrones penetran bien adentro de la muestra. Y si ustedes tienen contenedores o imanes, penetran a través de eso. Eso es lo mejor que puede haber para estos experimentos. Esto no lo tienen con rayos X, a propósito. Finalmente ustedes tienen digamos, una interpretación bastante sencilla. Es una interpretación estadística de lo que ven, ¿no? O sea, no ven un evento, sino muchos. En cuanto a los complementos con otras técnicas, bueno, arriba en la parte verde, en esa línea verde tenemos la imagen con RMN. Y la parte de arriba, que ven arriba, es la distancia de las estructuras que ustedes quieren ver. Por ejemplo, tienen ahí 10 a la 6, 10 a la 4, 10 a la... Y esa es la distancia en nanómetros. O sea, tienen estructuras y ven ahí todo el rango de posibilidades. Son 8 órdenes de magnitud. Pero todas las líneas que siguen, bueno, casi todas las líneas que siguen son de neutrones. Ustedes tienen lo que llamamos nosotros partículas de neutrones y hacemos lo que llamamos un imaging. Lo mismo que hacen con un CT, con una scan CT, pueden hacerlo aquí con neutrones, ¿no? Pueden hacer lo que se llama con Small Angle Neutron Scattering, es decir, difracción de neutrones a ángulos muy pequeños que pueden estudiar estructuras muy grandes. Bueno, tenemos ahí los rayos X y tenemos también la microscopía y en general ustedes ven que hay una complementariedad bastante buena entre rayos X, que son, disculpen, no rayos X, digo, la investigación con neutrones y la investigación con rayos X o con microscopía. Pueden ustedes barrer un área o una cantidad de longitudes que son bastante grandes, por supuesto. Y bueno, pero no solamente en distancias, ¿no? También tenemos escalas de tiempo. Podemos probar diferentes escalas de tiempo. Y eso lo muestro aquí, ¿no? En picosegundos, de 10 a la menos 2 a 10 a la 8 picosegundos. Y la parte bueno, como les decía, ustedes necesitan el llamado momentum, que es la transmisión de momentum transmitida del neutrón a la muestra, y eso se plotea en el eje X. Y tienen ahí desde 10 a la menos 4 a 10 a la 2 angstrom menos 1. Bueno, y como ven ahí, tiene aquí en este azul a la parte derecha están todas las varias técnicas de neutron scattering. Lo que ven a la izquierda son correlaciones de fotones, son rayos X, Brilliant scattering, Raman scattering y otras cosas, ¿no? Pero como ven ustedes,
la investigación con neutrones cubre una alta gama o un alto rango de tiempos. Bueno, ese es el típico laboratorio. Bueno, no debería ser típico, pero es mi laboratorio, el laboratorio de Paul Scherrer Institute. Y entonces lo que ustedes ven quizás no se puede apreciar bien ahí, pero hay varios instrumentos aquí. Hay massive blocks, hay bloques masivos para evitar la radiación que salga afuera. Tienen también en el azul y el rojo, tienen también criostatos, criomagnetos y cosas por el estilo, para preparar la muestra que ustedes quieran ver. ¿No? ¿La otra dirección? Ya. Aquí hay ejemplos de experimentos que tenemos. El primero de arriba, o los dos que ven aquí, se utilizan realmente muestras de polvo. O sea, ustedes tienen sus cristalitos si gustan y los muelen y obtienen un polvito bien finito. Está orientado de manera random y los neutrones vienen. En este caso, la muestra está en la parte central, esa parte azul, y el detector está en la parte amarilla. Es un detector, digamos, inmenso, no es de un punto, sino tiene muchos tubos ahí, y lo que ustedes pueden ver es simplemente la intensidad como a función del ángulo 2θ, es el ángulo de scattering. Bueno, entonces ustedes pueden ver de que hay un montón de líneas bien agudas. De esas líneas agudas tienen toda la información que ustedes necesitan para obtener la estructura y también la talla de los parámetros de malla, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Aquí le hemos dado, por ejemplo, una estructura que tiene ciertas rayitas a 463 Kelvin. Si ustedes cambian la temperatura, las rayitas esas se desplazan, ¿no? Ven que están en otras posiciones y eso corresponde a un orden diferente. Si lo analizan bien, se van a dar cuenta de que la estructura realmente cambia la simetría, ¿no? Cambia la simetría y ven ahí que hay transiciones de fase bien marcadas a ciertas temperaturas. Este diagrama de fase es típico, ¿no? Son un resultado típico en este tipo de investigación. O sea, si ustedes tienen una muestra que ustedes tienen la sospecha de que tiene esa muestra varias transiciones de fase, ustedes pueden ver la estructura en cada rango de temperatura. Por favor. Bueno, otra cosa que se puede ver con los neutrones, y lo pongo, este es algo de 1952, disculpe que no voy a poder dar la propia referencia cada vez porque son resultados bien viejos, ¿no? Pero lo muestro porque, digamos, esto tiene un valor muy interesante. Por ejemplo, desde muy al principio se sabía del fenómeno de ferromagnetismo. Y para saber si un material era ferromagnético o paramagnético, simplemente se podía medir la susceptibilidad magnética. Pero eso no es todo el asunto. Nosotros sabemos que hay materiales antiferromagnéticos, que dice que un spin está hacia arriba, el otro hacia abajo, el otro hacia arriba, hacia abajo. El momento neto es cero. O sea, la susceptibilidad no les ayuda. Ustedes quisieran ver cuál es la estructura magnética de ese material. Y eso lo pueden obtener con esta difracción de neutrones, ¿no? Aquí en la parte derecha les muestro la intensidad como función de lo que llamamos nosotros ese momento Q.
y usted ve que decae rápidamente, y ese es típico del mangano 2+. O sea, mirando ese decaimiento, ustedes pueden saber de que hay magnéticos que están ahí activos. Y segundo, lo otro, ¿no? Noten que estamos hablando de cuestiones magnéticas solamente ahora, ¿eh? 2 espectros medidos a temperaturas diferentes. Y ustedes pueden ver claramente, aun si uno no comprende mucho, uno puede ver que hay diferencias bastante grandes. Hay, por ejemplo, en el de arriba, líneas en adición y bastante fuertes que no aparecen en el de abajo. Entonces ustedes se dan cuenta de que hay una transición de fase entre estas dos. Bueno, habrían otras cosas, pero muestro eso por lo siguiente. Además de ver el ordenamiento magnético, también se pueden ver las excitaciones. Y es eso lo que pretende ver esto de acá. Si ustedes miran con cuidado, aquí tienen la intensidad y aquí tienen la energía. ¿Qué significa esa energía? La difracción exacta, siempre la energía final es igual a la energía inicial. Entonces no hay ningún transfer de energía, ¿no? O sea, la energía transmitida del neutrón a la muestra es siempre 0. Pero aquí no. Aquí noten que tenemos energía depositada en la muestra desde más o menos 0.2 hasta 2 milielectron volts, ¿no? Entonces, y esta estructura que aparece ahí muestra claramente que están viendo ciertas excitaciones, ¿no? Y si siguen esas excitaciones como, digamos, como función del vector Q, del momento Q que ha sido transferido, obtienen la llamada relación de dispersión. Y eso es muy importante. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, hay estructuras cristalinas que son muy complejas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un experimento con los llamados HITCs. Son superconductores que aparecieron más o menos 20 años atrás y que revolucionaron el campo de investigación de la superconductividad. Resulta que opuesto a los superconductores convencionales como el aluminio, como el niobio, estos aquí tienen elementos muy complejos, la estructura es bien difícil de hallar y, digamos, ustedes pueden, ¿no? Digamos, intercambiar un átomo y cambiar las propiedades físicas. Por ejemplo, ustedes están adicionando lo que llamamos huecos, ¿no? Por ejemplo, para el compuesto padre o madre, si gustan, cuando tendrían un hole doping o 0, no hay huecos metidos ahí. El compuesto es en la parte negrita ahí, es antiferromagnético. No es nada de superconductor, es antiferromagnético. Conforme ustedes cambian el dopaje, ve que hay una temperatura T star que decrece rápidamente y superconductividad aparece en esa parte azul. Bueno, entonces este tipo de resultados no podrían ser obtenidos de ninguna otra manera. Siguiente. Creo que vamos a dejar de la siguiente, por favor. Sí, bueno. Ahora hay varios retos, ¿no? Hay varios retos para
la investigación actual usando neutrones. Los retos son, por ejemplo, buscan ustedes unas capas bastante delgadas, pero yo les decía que los neutrones penetran mucho. ¿Cómo puede ser de que teniendo una capa delgada podamos obtener una señal? El resultado es de que sí obtenemos una señal, pero la señal es muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, opuesto a los casos anteriores, las señales aquí en todos estos dispositivos, las señales son muy, muy pequeñas, ¿no? Bueno, las señales son muy pequeñas, pero esos materiales son muy importantes. Así es que, por ejemplo, este es un caso de esta es una biografía que fue publicada en un reporte de Hitachi que muestra la densidad en gigabits, ¿no? En función del año. Entonces ustedes ven desde que el año 60, en los 60 estaban por el orden de 10 a la menos 5 y en el año 2010 están ya en el orden de 10 a la 2. Quiere decir que ha habido un incremento en la capacidad de grabación magnética realmente aquí de más o menos 7 órdenes de magnitud. Estamos hablando de 10 millones y siguen creciendo, ¿no? No sabemos hasta qué punto continúe, pero en este momento las investigaciones con esas películas delgadas, con esas estructuras pequeñas, está encaminada a mejorar, ¿no?, la grabación magnética, hacer bits cada vez más pequeños, ¿no?, que utilicen menos energías para borrarlos o cambiarle de sentido. Bueno, creo que, bueno, dejemos esto. Sigamos. Ok, este es otro asunto. Hace unos años salió un compuesto muy interesante que es magnesio con 2 boros, magnesium boron 2 o magnesium diboride. Bueno, este compuesto es relativamente simple y una cuestión que fue realmente interesante es la temperatura crítica, es de orden de 40 Kelvin. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Entonces han habido cálculos, en este caso los rojitos, ¿no?, de cómo son las excitaciones, cómo son las relaciones de dispersión y se han hecho cálculos teóricos y comparados con los resultados. Ahora se entiende de que hay ciertas excitaciones que son bien anarmónicas, que tienen amplitudes muy grandes. Y cuando ocurre eso, cuando ocurren estas, digamos, los electrones en átomos cercanos empiezan a tener cierto, lo que llamaríamos un overlapping. Empiezan a tener, o sea, estos electrones que están en un átomo y el otro empiezan a tener cierta parte que está junta. Entonces los electrones viajan de uno al otro. Y eso de acá, y precisamente los cálculos muestran de que es los rojos, por ejemplo, hay la llamada electron phonon coupling o el acoplamiento de electrones y fonones es extremadamente alta. Y es eso lo que produce la superconductividad a una temperatura tan alta.
40 Kelvin, a propósito, no es ningún límite, no es ninguna, como dirían, récord mundial, pero es bastante alta para hacer con este mecanismo. Y con estos experimentos, ¿no? Mirando no solamente la estructura, pero también las excitaciones, uno puede entender cómo es que esto pasa. Por favor. Bueno, bueno, me queda bien poco tiempo, pero quiero decirles algo acerca de baterías y lo que llamamos nosotros pilas con combustible. El combustible es realmente aire, ¿no? Estas son esas pilas y muestran cómo es que trabajan. Y las baterías que están en la parte, aquí en la parte derecha, tienen una capacidad energética que está, digamos, definida, y cuando uno trabaja, ¿no? Los iones de litio van de un cátodo al ánodo y regresa la electricidad a través de lo que llamamos el load. Y esa es la corriente que nos proporciona. Si quieren recargarlo, tienen simplemente que cambiar la dirección como se mueven los litios, y hay maneras de hacerlo. Bueno, sí, por favor. El problema de que esas pilas de combustible, como les decía, tienen mucha eficiencia, tienen muy alta eficiencia, pero el problema es de seguridad. Ellos trabajan más o menos a una temperatura de 1000 Kelvin. Entonces hay problemas de seguridad, ¿no? Cosas que pueden coger, digamos, llamas, ¿no? Bueno, hay un problema central en toda esta investigación, y es cómo se mueven o se difunden los iones. Gracias. Aquí voy a hablar de no de las baterías de litio, pero el otro candidato que está en investigación, son las baterías de sodio. No se han realizado esas baterías per se, ¿no? Pero lo que sabemos es de que los iones de sodio tienden a moverse en ciertas capas en la estructura, y bueno, opuesto al litio, son muy baratas. Quizás vale la pena decir que hay capas de sodio y capas de cobalt oxide, ¿no? De óxido de cobalto. Están bien separaditas. Y el sodio lo que hace como una especie de reservorio de carga. La carga que están de esos iones de sodio van a la siguiente capa de óxido de cobalto, y entonces todos los sodios que ven ahí están cargados, ¿no? Ahora el asunto es dónde y cómo se arreglan los sodios. Hay un problema. El problema es de que, digamos, la distancia hay dos posiciones para el sodio, 1 y 2, y la distancia entre sodio 1 y 2 es más pequeña que el radio iónico del sodio. O sea, ustedes no pueden tener digamos, todas las posiciones ocupadas, porque si una de ellas, digamos, en este caso el sodio 1 está ocupada, las tres sodios 2 no pueden ser ocupadas. Finalmente, hay también la repulsión electrostática, ¿no? Si tienen dos sodios y están cargados, estos tienden a repelerse. Gracias. Bueno, este es un experimento que hice hace muchos años en el ETH en Zúrich con RMN. Miré a la relaxación llamada relaxación spin lattice, y ustedes ven que cerca de la temperatura ambiente, que es 300 Kelvin aproximadamente,
hay un incremento inmenso. Notes que esta es una escala de, digamos, logarítmica, o sea que es un cambio tremendo. Y de ahí salía la idea de que, bueno, debe haber una transición de fase. Buscando esa transición de fase con otros experimentos, nos dimos cuenta de que, ¿no?, el orden de los sodios es diferente a temperaturas, digamos, altas que a temperaturas bajas. Bueno, esto pretende darle solamente una idea de lo siguiente. Aquí estamos mirando los parámetros de malla, o digamos, si quieren, las reflexiones de Bragg en un campo muy alto de ángulos, y la parte esa que está en rojo está aquí enfatizada. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, estas dos líneas, ¿no? Algo pasa en esas dos líneas a la temperatura T1 de 290 Kelvin y regresa. Hay otra anomalía y cosas así. O sea, la idea es de que hay por lo menos dos anomalías que implican transiciones de fase a varias temperaturas. Gracias. La siguiente. Ya, gracias. Bueno, aquí mostramos también de nuevo, vista de otro lugar, para enfatizar los cambios. Ustedes ven que entre T1 y T2 hay cambios. La línea roja ha sido interrumpida y aparece una línea más gorda en amarillo. Y si ustedes calculan de esos espectros el parámetro de malla, ustedes se dan cuenta de que tienen tres parámetros, A, B y C. Entonces ven que esos cambian bruscamente, precisamente a esas dos temperaturas. Entonces, lo que se había pensado anteriormente de que ser una malla hexagonal no es exacto. Hemos encontrado de que hay varias transiciones de fase. Bueno, quizás vayamos a la siguiente porque estamos con el tiempo ya que se nos vuela. ¿Me faltan 5 minutos? Sí, gracias. Aquí vemos también la ocupación. En la ocupación de las posiciones 2 y 1. Había dicho que hay dos posiciones que son posibles para los sodios, para ocupar los sodios en la red. El 2 y el 1. El sodio 2 está debajo de un ion de cobalto. Así que hay una repulsión. Cuesta más energía poner un ion en el 2 que en el 1. Entonces, por eso es de que uno ve que la ocupación del sodio 1 y 2 no es la misma. También lo que vemos aquí es de que si ustedes ven, sin embargo, la suma, y que uno esperaría que la suma de ocupaciones 1 y 2 sea constante, porque uno espera que vaya de uno al otro, uno ve que hay una pérdida neta. ¿Dónde van esos iones? Esos iones no van ni al sodio 1 ni al sodio 2. Están yendo a otra parte. Bueno, aquí estamos mirando a los desplazamientos atómicos RMS de los, digamos, de los átomos. Esto es solamente una representación. Lo interesante es de que a 50 Kelvin, a 320 y a 450, esos desplazamientos son diferentes, ¿no? A muy altas temperaturas los desplazamientos son isotrópicos, pero en las regiones intermedias se vuelven como elipsoides y a bajas temperaturas de nuevo cambian. Entonces, solamente a muy altas temperaturas el asunto es isotrópico. Y vengo a eso en un momento.
La siguiente, por favor. Entonces, nuestra explicación es de que la malla de sodios se derrite, pero se derrite en dos pasos. En el primer paso, como se ven aquí, ¿no? A bajas temperaturas tiene un orden estático, pero en la temperatura intermedia hay una difusión de sodio a lo largo del eje horizontal, ¿no? Pero nótense que los otros no. O sea, es una especie de, que llamaríamos nosotros quasi 1D diffusion. O sea, la difusión de sodio es en una dirección. A más altas temperaturas, todo se vuelve, como ustedes se dan cuenta, simétrico. Entonces, ahí la difusión es en todas direcciones. Es una difusión realmente en dos dimensiones. O sea, tienen orden a bajas temperaturas, derretimiento en una dirección, en temperaturas intermedias, y a altas temperaturas tienen una difusión en dos dimensiones. Bueno, voy a dejarles ahí, sin entrar en más detalles, de que realmente ese modelo sirve y trabaja, y más bien voy a ir rápidamente a las conclusiones. Podemos ir a la siguiente. Anterior, perdón, un poquito más atrás, ¿no? Sí, o sea, la dispersión de neutrones tiene una cantidad de aplicaciones que es increíble, ¿no? En física, en biología, en química, en ciencias de materiales, en energía, ciencia de la tierra, salud, tecnología. Desgraciadamente no tengo tiempo para hablar de ello, y simplemente quiero dejar aquí, ¿no? Ha notado de que esta es una de las técnicas más versátiles, más poderosas que se ha encontrado. De nada. Sí.